preguntas dentro de los espacios de las entrevistas. Recuerden que hoy en día contamos con una herramienta que puede ser un gran aliado para muchos y para otros no tanto, que es todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Es decir, las entrevistas que hace mucho tiempo se pensaban desde lo presencial, en donde usted tenía que pensarse muy bien cómo caminar, qué ponerse, cómo sentarse, cómo expresarse verbalmente, cómo expresarse físicamente. Para muchas personas las entrevistas virtuales pueden generar una facilidad, pero igual creo que también nos hemos topado que para muchas otras personas las entrevistas virtuales también generan unos retos diferentes. Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes un poco, ¿creen que las entrevistas virtuales pueden generar algo a favor o pueden generar algo en contra para quien asiste a un espacio de estos? ¿Y por qué genera algo a favor y por qué podría ser algo en contra para muchos de ustedes? Abro las preguntas y escucho también un par de participaciones, puede ser por el micrófono, que están habilitados, o por el chat, sin ningún problema. Juan, pregunta, ¿tú tienes presentación? Sí. Ah, ok, porque no estás presentando aún, ¿verdad? Ah, dame un segundo, ya presento. Pensé que ya Ok, estaba presentado, qué pena. no, dale, gracias. Bueno, démosle un segundo a Juan, que está viendo cómo presentar. Porque en la universidad se fue la luz. O sea, sumado a los problemas técnicos, se nos fue la luz eh, por la lluvia de hoy y está ahí con un computador como de repuesto portátil tratando de solucionar. Si quieres, me la puedes mandar a mí la presentación y yo te la comparto. Ok, mándamela, Juan. Yo te la comparto. No sé por qué no dejan. Debe ser parte de lo que quedó mal en este Webex por alguna razón. Y mientras tanto podemos ir viendo lo que tu pregunta, ya hay una respuesta en el chat de una participante. Juan, ¿me escuchas? ¿Quieres? Mándame la presentación, yo la comparto y mientras tanto pueden ir avanzando con las preguntas, la pregunta que hiciste. Ah, sí, aquí me la estás mandando. Listo, y yo ya la voy a compartir.
Listo. Nuevamente, disculpas a todos los participantes por estas pequeñas situaciones que han pasado el día de hoy con la lluvia y demás aquí en la universidad. Eh, como lo hablamos hace un momento, la pregunta que se hacía para acá, para los participantes y para el panel era: pensemos un poco frente a las entrevistas virtuales o entrevistas presenciales. Por acá Cintia nos dice: juegan a favor y en contra, porque igual en las entrevistas virtuales hay que cuidar la postura, el vestuario, la mirada, el fondo, las herramientas tecnológicas y demás. Ricardo dice: a favor para el candidato. Esta se evita que costos de desplazamiento y es más seguro que desde su sitio donde atiende, perdón. En contra, si antes de la entrevista no asegura un espacio libre de ruidos, interrupciones y buena conexión, para que pueda ser un impasse, por ejemplo, y factores en contra. Totalmente de acuerdo. Creo que pensarse la conectividad es una herramienta muy importante para nosotros. Creo que la pandemia nos enseñó sí o sí como a pensarnos también en espacios virtuales. Y efectivamente, como lo han dicho por acá en el chat, por ejemplo, Cintia expresaba, por más que sea una entrevista de la virtualidad, evidentemente todavía hay que cuidar ciertos aspectos de lo que se está pensando y lo que se está haciendo y lo que se está reproduciendo en pantalla. Entonces, pensémonos muy bien las entrevistas y de hecho quiero que hagamos cada uno de nosotros un ejercicio muy particular y es cómo me fue en la última entrevista a la cual yo asistí. Es decir, pensemos si fue hace poco, si ha sido algo reciente, cómo me sentí, qué reflexiones me dejó, qué me permitió también pensarme a mí la entrevista y sobre todo, después de haber salido de la entrevista, qué creo yo que pude haber hecho diferente. Entonces, recuerden que eso es un taller, digámoslo, formativo, pero también es muy chévere que también los escuchemos a ustedes, que al final del día son quienes están acá presentes como asistentes. Entonces, de pronto, ¿quién se anima a contarnos un poco cómo fue su último proceso de entrevista o cómo han sido las entrevistas a nivel general? Tenemos por aquí de pronto a algún participante que se anime a comentarnos desde su propia experiencia cómo han sido los procesos de entrevista en los cuales ha participado. Si no, no hay ningún problema, podemos seguir, darle paso a los siguientes después del taller. Bueno, entonces, démosle, sigamos con todo el proceso de las entrevistas, claro. Es importante también tener en cuenta, y vamos a hablar desde los aspectos que podemos pensar en algún momento que pueden llegar a ser los más básicos, hasta los aspectos que más se están moviendo hoy en día. Por ejemplo, tengo una convocatoria, mando la hoja de vida, paso el primer filtro de la hoja de vida, proceso de selección, y me han citado para una entrevista de trabajo presencialmente en dicha empresa. ¿Qué sería lo primero que yo tendría que llegar a hacer en frente a esa entrevista? E intentemos pensarnos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces vamos a iniciar con indagar espacios del lugar, lo que sean por ahí ahorita, direcciones, momentos, llegar a tiempo, llegar con una buena presentación personal, llegar con la mayor tranquilidad posible y sobre todo con la conciencia de haberse pensado ya qué será lo que a mí posiblemente me podrían preguntar en esta entrevista. Recuerden que muchas empresas hoy en día están abordando todo lo que tiene que ver con entrevistas clínicas y entrevistas desde la organización. Es decir, cuando usted lo sientan y le preguntan absolutamente todo lo que tiene que ver con su hoja de vida, es decir, casi que le leen el paso a paso la hoja de vida y lo indagan en todo lo que usted ha hecho, es decir, universidad, especialidades, maestrías, estudios superiores, experiencia profesional, experiencia académica, pero también recuerden que hoy en día muchas empresas están indagando frente a todo lo que tiene que ver con las entrevistas clínicas. De pronto alguno de ustedes ha estado en algún momento participando en un proceso y ha sido partícipe de una entrevista clínica. Es decir, una entrevista en donde le han preguntado es sobre usted, sobre su vida familiar, sobre su vida en pareja, sobre sus proyectos, para que también nos comparta un poco la experiencia de este tipo de entrevistas tan diferentes.
Hola, buenas tardes. Es Marjorie. ¿Cómo están? Saludos a todos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Contanos, Bien, Marjorie. bien. Gracias a Dios. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, yo viví 20 años fuera del país, trabajé 15 años en dos países distintos, en Venezuela y en Panamá. Hace 4 años yo regresé a Colombia. Pues me di cuenta que, increíble pero cierto, por haber trabajado fuera, yo creo que muchas veces hasta eso jugó en contra, porque en las veces que me he presentado aquí en Colombia me ha parecido súper difícil, no, o sea, yo no sé, yo creo que pues, no me he ubicado laboralmente, gracias a Dios yo tenía otras cosas y estoy trabajando como independiente, pero en las entrevistas que yo he ido, yo tengo 44 años, estoy haciendo una especialidad de logística virtual en la UAU. eh, Me he dado cuenta, primero fui a una entrevista en físico, pues en la oficina, y me di cuenta que, wow, la gente era súper informal, supremamente informal, en tenis, y yo era como que, oh, ¿qué pasó aquí? No sé, estaba como muy desubicada. Lo segundo, vi que para mí la entrevista era muy informal porque yo había tenido otros cargos eh, mm, distintos pues al que de pronto estaba optando aquí. Y no sé, a mí me aterró mucho de pronto la informalidad. Eso fue una. Y la segunda es que yo no tengo mucha relación de cómo realizar mi hoja de vida, no sé, con las bases de aquí. O sea, eso a mí me ha afectado mucho porque realmente no sé cómo competir de pronto con gente más joven, aunque yo tenga más experiencia, pero hay cosas que de pronto juegan también en mi contra, que es la tecnología. Entonces yo digo, wow, no sé si tengo que colocar los links en mi hoja de vida, mandarlas, o sea, ya sé que pues todo es digital. Yo hacía muchos años no aplicaba a un proceso de selección, entonces, pues eso es lo que yo he encontrado, ¿no? Esa barrera. No sé, mis compañeros y la gente que esté por ahí. Gracias. Vale, Marjorie, no, gracias a ti, es un excelente comentario porque también nos permitirás hablar un poco y reflexionar un poco frente a lo nuevo que pasa o sea, lo actual que pasa en las organizaciones y es que si lo pensamos, creo que todo ha cambiado un montón, ¿no? Y creo que mi primer recuerdo de las hojas de vida fueron hojas de vida de Minerva que se hacía físicamente y se entregaban físicamente además. Pero miren cómo el tiempo ha cambiado y nosotros de alguna manera u otra hemos cambiado con el tiempo. Entonces, la experiencia que nos cuenta Marjorie es una experiencia totalmente válida y creo que es muy valiosa porque también nos obliga a pensarnos de manera diferente, ¿no? Creo que también nos obliga a actualizarnos frente a lo que necesitamos y frente a lo que queremos el día de hoy. Evidentemente, creo que a veces puede ser muy complejo para muchas personas lograr desestructurarnos de aquellas ideas o desarraigarnos de aquellas ideas que hemos tenido durante tanto tiempo. Pero al igual que en la vida, creo que los procesos de selección necesitan adaptabilidad y necesitan versatilidad o flexibilidad frente a lo que estamos presentando. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente se queda sorprendida cuando llega a un lugar a hacer un proceso de selección y lo primero que se encuentran es con que le preguntan es, bueno, ¿y usted con quién vive? No, vivo con mi pareja. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleva con su pareja? ¿Qué han pensado? ¿Se van a casar? ¿Van a tener hijos? ¿Cómo es la relación con su familia? Entonces, si para mucha gente hablar, expresarse verbalmente y físicamente puede ser complejo, imagínese qué es para usted o qué podría ser para esa persona llegar a un espacio y que lo primero que le pregunten sea algo tan personal como cómo es la vida en pareja, cómo es la vida con su familia, cómo es la vida con sus hijos, cómo es la vida con usted mismo. Y eso se los digo porque muchas organizaciones hoy en día le están apostando a este tipo de entrevistas, entrevistas clínicas en donde se pretende conocer más a la persona que al profesional, porque de alguna manera u otra el profesional yo lo puedo conocer en los renglones, en la experiencia académica y en la experiencia profesional que ha logrado tener hasta este momento. Pero a la persona realmente yo la logro conocer a través de una entrevista clínica estructurada o semiestructurada. Entonces, importante que también nos preguntemos ahorita, si el día de hoy yo estoy en una entrevista y lo primero que me preguntan es cómo es mi relación en familia, ¿qué respondería yo? Siendo consciente que tal vez, por no decir todas, las familias son disfuncionales y siempre existe de alguna manera u otra dificultades en la comunicación, situaciones en la comunicación, situaciones en la convivencia, situaciones también en la manera de pensarse, una manera de vivirse lo que está pasando en la actualidad. Entonces, con esto les quiero preguntar a ustedes también, es decir,
Si el día de hoy nosotros 26 aquí conectados fuéramos a una entrevista y en medio de la entrevista yo le preguntara a cada uno de ustedes con quién viven, cómo viven y qué tan cómodos qué tan cómodos se sentirían con ese tipo de preguntas. Si el día de hoy yo les preguntara un poco también frente a sus sueños, frente a su pareja, frente a lo que usted quiere, frente a la estabilidad que usted tiene en este momento de su vida, ¿qué tan cómodo se podría sentir uno en ese momento? ¿Qué tanto hablaría uno? ¿Será que el cuerpo nos respondería? ¿Será que la voz me respondería? ¿Será que hablaría fluido? ¿O por el contrario, creería yo que sea una pregunta tan íntima y tan incómoda? Lo que yo puedo entrar es como en un proceso también de congelación, una situación en donde mi cuerpo no esté en congruencia con lo que yo esté hablando o lo que yo esté hablando no esté en congruencia con lo que yo estoy expresando físicamente. Y es por ello que desde el inicio también del espacio creo que la palabra generar conciencia frente a lo que estoy haciendo y pensando y diciendo va a ser primordial en una hoja de vida. Entonces, si tenemos de pronto algún participante que quisiera ahora prender el micro y también compartirnos tal vez qué se sentiría hablar de su vida personal en un proceso de selección o en una entrevista, sea usted la persona que está reclutando o sea una entrevista grupal, qué tan cómodo sería para nosotros contar algo de nuestra vida personal o de nuestra vida íntima. ¿Tenemos de pronto a algún participante que se quiera animar a respondernos esa pregunta? Hola, hola, buenas tardes. Hola Ricardo, ¿cómo vas? Juan Sebastián, te habla Ricardo. Sí, no, la verdad, yo he tenido mi última, pues, entrevista así, fue algo así normalmente por lo que era de atención al cliente, como atender llamadas, ¿ya? Entonces, pues, de igual manera, en esa entrevista, pues, en toda la entrevista he sido muy de lo normal, más tranquilo, por lo que pues de igual manera yo pienso que eso vendría siendo lo primordial y exactamente que deberían de saber de uno, cómo se comportaría con la familia, con las demás personas, ya la atención que uno tiene con las demás personas, cómo el carácter de uno ser, la amabilidad. Y no, pues para mí sería normal, yo me sentiría normal obviamente, dando a conocer mis fundamentos frente a estos aspectos. Ok, perfecto, Ricardo, muchas gracias y qué chévere que también de alguna manera u otra ya hayas vivido esa experiencia de lo que ha sido una entrevista del orden clínico. Y como Ricardo lo dijo, yo creo que también hay que ser muy conscientes frente a lo que estamos pensándonos, ¿no? Porque al igual creo que tenemos realidades totalmente distintas los unos de los otros. Y si de pronto justamente una entrevista se presenta en el momento en donde estoy atravesando tal vez una crisis a nivel familiar, una crisis a nivel sentimental o una crisis a nivel personal, ¿de qué manera yo podría entrar a resolver eso y gestionar mis emociones y poder hablar y poder sacar además adelante una entrevista? Recuerden que somos seres en constante movimiento y recuerden que somos seres emocionales por naturaleza y que muchas veces estas emociones también pueden jugar un trabajo importante en mi manera de comunicarme, en mi manera de expresarme y en mi manera de estar presente en un espacio. Entonces, pensémonos también nuevamente ese tipo de situaciones y es listo, ¿qué respondería yo frente a esta situación? Si yo estoy en pareja, es qué respondería yo y cómo yo podría hablar de mi situación sentimental en la actualidad. Si estoy soltero, pensémonos también cómo respondería a esto. Si vivo con mi pareja, si vivo con mi familia, si vivo con un roommate, si vivo solo, también pensémonos muy bien qué podría yo entrar a responder sin sentirme incómodo o sin sentir que es algo que me está transgrediendo unos límites que no me gusta hablar ni siquiera con mis amigos más cercanos, pero el día de hoy el reclutador o la reclutadora me está cuestionando frente a esto. Entonces recuerden que parte de las entrevistas clínicas también es conocer muy bien el trasfondo del profesional, es decir, quién es, por ejemplo, Catalina, quién es Daniel, quién es Diego, quién es José Manuel, más allá de los profesionales, más allá de los egresados, más allá de los estudiantes, es quiénes son ustedes como persona. Y creo que es aquí donde vienen estas preguntas que a veces son tan existenciales y es listo, cuénteme un poco quién es usted. En la hoja de vida yo puedo plantear un perfil profesional bastante formal, bastante congruente con la información, pero ¿qué responder si a mí el reclutador me dice, por ejemplo, listo, ¿quién eres tú? Cuéntame un poco sobre ti. ¿Qué creen ustedes, por ejemplo, asistentes el día de hoy,
que sería lo ideal que uno podría o que tendría que responder? ¿Cuáles serían esos puntos importantes, esos puntos esenciales o esas palabras claves para responder una pregunta de quién soy yo en un proceso de selección? Hola Juan, tengo una pregunta respecto a lo que estabas mencionando sobre las entrevistas clínicas. Dale, Daniela, te ¿Puedo hacerla? escuchamos. Sí. Sí, claro, te Hola, escuchamos. buenas tardes para todos. Es que yo realmente, pues yo tengo 24, 25 años, voy a cumplir. Yo estoy pues realmente recién graduada, por así decirlo. Me gradué hace 2 años. Llevo casi prácticamente 2 años de experiencia. Y de las entrevistas que yo he podido tener, todas parecen de entrevistas personales. O sea, son entrevistas que yo digo, o sea, güey, ¿por qué me están preguntando eso? No tiene sentido. Ok, Sin embargo, pues yo trato de ser como muy concreta y no dar más información de la que ellos no necesitan o no requieren ellos saber, porque de por sí yo soy muy seria con mis cosas y muy reservada. Pero hay momentos donde yo siento que no pareciera una entrevista. Yo veo que no leen la hoja de vida y si la leen por encima. Hay preguntas como que, por ejemplo, yo el primer trabajo que tuve fue en la Universidad Javeriana. ¿Y usted cómo llegó allí? Y yo me quedé como que, en vez de preguntarme, ¿usted qué hizo ahí? ¿Usted cómo llegó? Y yo, no, pues realmente llegué porque la directora de trabajo de grado mío era la profesional de la Universidad Javeriana y necesitaba un auxiliar ambiental. Ya. Pero siento que ese tipo de preguntas, pues, innecesaria. Es más bien, ¿qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué llegaste a hacer? Entonces, digamos que mi punto de vista, eh, veo que son como últimamente son más ese tipo de preguntas. Otra muy común era, ¿con quién vives? Yo vivo con mi abuela y mis 2 hermanos. Entonces hacen preguntas personales como, ¿y por qué vives tú con tu abuela y no los hijos de tu abuela? Entonces exactamente. me queda como plop, o sea, ¿qué digo? ¿Qué contesto? ¿Les contesto? ¿No les contesto? Le digo, no, realmente cada uno está con su familia, ellos no tienen el tiempo necesario y en mi casa, pues gracias a Dios nosotros tenemos como pagarle una empleada a mi abuela. Trato de contestar así, a veces siento como que ellos no ven que yo contesto como tal vez ellos quisieran, pero pues no sé, o sea, siento como que ese tipo de entrevistas como no va muy enfoca a lo que realmente uno ha hecho o no ha hecho. Y lo que Exactamente. decía la señora que habló hace unos minutos atrás. Las entrevistas aquí son muy informales. O sea, yo a veces trato como arreglarme, pues yo soy joven, ¿no? Yo trato de arreglarme, trato de no ir tan maquillada. A mí me encanta mucho el maquillaje. Yo soy de mujer de maquillarme bastante, pero porque es una pasión. Pero en las entrevistas trato de ir muy natural, maquillaje suavecito. Y yo llego, trato de ir bien arreglada y llego y digo, no me hubiera arreglado tanto. O sea, es que si el que me entrevista es así, no está observando nada. Y así hice la última vez, la última entrevista que fui, me fui un poquito más maquillada de lo normal, a ver qué pasaba, a ver, solamente como para experimentar. Y la expresión del hombre que me atendió fue, qué bonito maquillaje. Entonces me dio fue risa en el momento y dije, bueno, por lo menos este sí se dio cuenta que uno vino bien arreglado. Entonces son como esas cosas que yo he notado en las entrevistas de trabajo, presenciales, obviamente, porque he tenido dos virtuales, pero las virtuales sí han sido muy rápidas, nomás 15 minutos, preguntan lo que preguntan y ya. Entonces quería también como mencionar que yo sí he vivido ese tipo de experiencias, que hacen preguntas muy personales y que a veces yo realmente no sé si contestar o no contestar, y si contesto, contesto como muy fría y tampoco quiero hacerlos sentir a ellos como que no se metan en esto porque no les importa. Entonces, por eso yo quise escuchar este Claro, tipo de espacio que ustedes tuvieron para escuchar la experiencia de las demás personas, porque, por ejemplo, la señora tiene muchos años de experiencia, yo apenas voy a cumplir 2 años y yo digo, bueno, tengo que aprender porque mira lo que me espera para toda mi vida. Yo sé que van a exacto. venir más entrevistas, más cosas, tengo que ser un poco más madura y saber que ahorita es así. Entonces sí me gustaría como pues entender cuál es el fin de ese tipo de entrevistas, conocer a la persona, lo que te estabas diciendo, más allá. Exacto. Bueno, Daniela, de antemano, muchísimas gracias por esa experiencia. Creo que también nos das un paso para nos das un paso para continuar hablando de todas estas dinámicas que han cambiado tanto, ¿no? Entonces, es curioso porque incluso la manera de la presentación, que creo que hace un par de años era bastante estricto tanto para hombres como para mujeres, hoy en día pareciera ser que muchas empresas dejan de ser tan estrictas frente a la manera de vestirse, pensarse,
de la diversidad, de todo lo que tiene que ver con la parte estética. Creo que muchas empresas han generado flexibilidad con todo esto, pero hay un pero que también me parece muy importante decirlo, y es que no por ello significa que todas las empresas o que todos los procesos van a ser iguales. Creo que también hay de momentos a momentos y de cargos a cargos. Evidentemente, para un cargo distinto, para un cargo más gerencial, pues creo que sigue existiendo como esta situación de la manera en cómo nos vestimos, la manera en cómo vamos presentados, la manera en cómo nos presentamos, la manera en cómo nos pensamos y la manera en cómo nos expresamos. Pero estos dos comentarios que hemos recibido aquí en el espacio el día de hoy creo que son muy buenos para que también nos permitamos ser más flexibles sin llegar a extremos, sin llegar a un extremo de relajación o llegar a un extremo en donde me tengo que ir, mejor dicho, de saco y corbata para algunos espacios. Entonces, creo que también es eso, es conocer el lugar a donde vamos a ir, que era un poco lo que hablamos al inicio, y es ser como conocedor o conocedora del lugar donde voy, ¿cierto? Darme una pasadita por el lugar, buscarlo en redes sociales, buscarlo en distintos lugares, preguntar de alguna manera u otra, para también ir un poco más preparados de todo, de eso tan básico que les decía ahorita que puede llegar a ser la misión, la visión del lugar, quiénes son los principales dueños, quiénes son los gerentes, quiénes son las personas que están a cargo del espacio, para así yo también tener un poco una percepción mucho más amplia de este tipo de espacios. Y para responder un poco de la entrevista clínica de la cual hablamos ahora, suelen ser incómodas para muchas personas. Es que lo que les decía ahorita, participantes, y es, no es fácil para mucha gente hablar de su vida privada. No es fácil para la gente hablar de con quién vive, por qué vive ahí, pero por qué vive con esa persona y por qué es usted y no es otra persona. Y se va a casar y va a tener hijos y por qué no ha tenido hijos todavía o por qué no se han casado todavía si llevan tanto tiempo juntos. Y como le decía ahorita también la compañera, claro, pues son cosas que tal vez no le compete al otro saber, pero que de alguna manera u otra también están en este tipo de dinámicas de las empresas. Y al final del día, creo que como personas y participantes debemos de ser flexibles y debemos de adaptarnos frente a ese tipo de situaciones o frente a ese tipo de dinámicas. Entonces, puede que a mí no me parezca, pero claro, entonces es o no me parece o me adapto a la situación. Y creo que eso es en la hoja de vida. Mucha gente pone la habilidad, adaptabilidad al cambio o adaptación al cambio, y eso hace parte de adaptarnos al cambio. Hace parte de saber qué voy a responder, cómo voy a responder, en qué tono lo voy a responder, porque creo que el lenguaje verbal, pero el lenguaje no verbal deben de ser congruentes con lo que estamos diciendo y con lo que estamos sintiendo. Quisiera también en este momento, de pronto, un participante que se anime a tener una entrevista en este mismo instante, a hacer un par de preguntas aquí en tiempo real, preguntarnos, cuestionarnos, conversar un poco frente a las preguntas y frente a las respuestas que vamos teniendo. Perdón, yo hago una preguntita, otras Marjorie. Lo que pasa es que a mí me interesa mucho saber, por ejemplo, las redes sociales, porque yo sé que de pronto algunos reclutadores revisan las redes sociales de uno, lo que uno publica, antes de uno llegar a una entrevista. O sea, ¿qué tan relevante es eso? Porque yo le tengo pánico a postear algo que de pronto pueda jugar pues en contra, ¿no? O sea, que estoy de rumba, que estoy en tal parte, no sé, desde tu experiencia, ¿me puedes asesorar, por favor? Claro, Marjorie, es una excelente pregunta. Tienen toda la importancia del caso. De hecho, les voy a contar una infidencia. En este momento estamos buscando un practicante para psicología de agosto a diciembre, aquí en el departamento de bienestar. La Universidad Javeriana me mandó 24 hojas de vida el día de ayer. Ayer yo me senté, revisé las hojas de vida de los candidatos y de las candidatas. Mucha gente tiene su perfil de LinkedIn anexo en la hoja de vida. Entonces, claro, ¿qué hago yo? Leo la hoja de vida y de una empiezo a ver qué es lo que yo necesito para el practicante que tendré a mi cargo el próximo semestre. Entonces, necesito una persona que tenga estas habilidades, cuente con estos conocimientos y sepa de esto. Mucha gente se queda en los dos primeros renglones de las entrevistas. ¿Por qué? Porque lo único que ponen es, por ejemplo, Juan Sebastián Zúñiga, estudiante de psicología, noveno semestre, eh, Universidad San Buenaventura, ¿cierto? Universidad Autónoma. Pero, ¿qué pasa con esos perfiles que no expresan sus intereses?
lo que usted sabe, lo que usted quiere, lo que usted pretende en una empresa. Entonces miren que de los meros don renglones uno puede empezar a descartar este tipo de situaciones. ¿Qué pasa para muchas empresas? Pues que claro, como yo tengo su nombre completo o su dirección de correo personal, de una me meto a las redes sociales y empiezo a buscar información de la persona. En LinkedIn creo que mucha gente lo llama el Facebook de las organizaciones, entonces ahí uno puede ver también como poder chequear la información, pero de hecho lo que hicimos con los candidatos que ya tenemos, que ya pasaron ese primer filtro el día de hoy, que fue la entrevista virtual, fue empezar a revisar redes sociales de las personas. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué? Es decir, ¿para qué uno hace esto? Y es que evidentemente creo que en redes sociales uno también puede tener una ligera idea de lo que es la persona. No les voy a decir que a través de una foto en Instagram, de un estado en Instagram o de una publicación en Facebook voy a sortear el puesto. No, pero creo que sí es importante también tener conciencia frente a lo que publico. Evidentemente soy consciente también de que la red social es de uno y también uno tiene todo el derecho a postear lo que quiera postear, pero entonces intenten tener sus redes sociales cuando están en un proceso de selección lo más privado posible. Usted no sabe si de pronto, mire, ha pasado muchas veces, si de pronto usted tiene un partido político diferente, ¿cierto? Y con la persona que usted se topa es del partido contrario y solamente por una creencia política, por una convicción política, usted salga totalmente fuera del proceso de selección. Que usted tenga una creencia diferente frente a temas actuales en el mundo, pero justamente se topó con una persona que piensa totalmente lo contrario a usted. Entonces miren que, claro, es mi derecho publicar eso, por supuesto, es su derecho, al final del día son sus propias redes, pero esto también es importante en el mundo laboral, es qué publico, cómo lo publico en el momento, o qué tan privada o qué tan públicas pueden llegar a ser mis redes sociales para quien no sigo o para quien no autorizo que la revise. Entonces, es una pregunta muy importante, Marjorie, y creo que sí, es esencial tener cuidado con lo que yo publico y sobre todo qué tanto acceso le doy a los demás de mi vida personal o de mi vida privada. Por acá Ricardo nos hace un comentario que dice, sucede que en muchas organizaciones por vivir en el automático no se toman el trabajo de leer la hoja de vida del candidato y citan la entrevista y a veces no le dan el trato respetuoso que se merece el candidato o invitan líderes del proceso que no han sido entrenados para ese proceso y esos son los que llegan a preguntar temas que nada se relacionan con la experiencia o competencia del candidato versus el perfil del cargo. Ricardo, qué comentario tan interesante. Me gustaría que lo pudiésemos hablar. No sé si tenés tal vez por ahí acceso a un micrófono para que lo podamos también aquí como debatir con el resto de asistentes. No sé si te animas. Vale, te esperamos. Daniela dice, buenas tardes, yo tengo una duda, resulta que estoy en proceso con KPMG y tenía entrevista para el día de mañana presencial y hoy me han llamado a decirme que me posponen la entrevista pero que luego me llaman y realmente no sé qué pasó porque me habían mencionado que todo iba muy bien, que las pruebas las había pasado. Bueno, Daniela, eso es bastante subjetivo, pueden haber pasado un montón de cosas. Realmente yo te sugiero que llames como a la empresa y te intentes comunicar con las personas encargadas de talento humano o de recursos humanos y puedas hablar con las personas. Porque si no, podrías también quedarte como en el proceso de angustiarte y de pensar muchísimos escenarios o muchísimas cosas de tal vez pudo haber pasado esto, pudo haber pasado lo otro, y realmente sí pudo haber sido un percance de parte de la organización o el reclutador o la reclutadora. Ricardo, ¿ya estás por acá? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Contanos un poco más de esa idea, Ricardo. Bueno. Bueno, más que una idea, es como de mi experiencia. Yo trabajé, bueno, trabajo todo el concepto de gestión de talento humano desde hace unos 25 años. Y he estado en los dos extremos, en la parte de candidato y en la parte de entrevistador. Y lo que coloco aquí es porque normalmente cuando en las organizaciones no entrenamos un líder de proceso y normalmente ellos participan al final cuando ya tenemos algún candidato preseleccionado. Entonces, si no han sido entrenados, llegan a hacer preguntas que no se relacionan con el perfil del cargo o no se relacionan con competencias que quieren validar. Y entonces las entrevistas se vuelven un poco extrañas para el candidato, que como decía hace una participante hace un rato, le empiezan a preguntarle cosas que no tienen mucho que ver con lo que se pide para el perfil o lo que se está buscando. Y cuando me refiero al automático, es que realmente en las organizaciones, pues debe ser planeado, el proceso de selección, incluso creo que el proceso más importante para una organización inicia en el proceso de selección porque ahí es donde estamos haciendo adquisición de talento.
pero si no le damos esa importancia, después vamos a tener problemas de rotación de la persona porque primero, a veces no se le da la información completa al candidato que debe ser ahí para que él sepa realmente cuáles son las condiciones y el cargo al que está aspirando y cuáles son los requisitos del cargo, la forma en que va a prestar el servicio para que le quede claro si asume ese compromiso o no. Y por otro lado, pues que la empresa también haga el match entre el perfil del candidato, la actitud que trae y el conocimiento frente a lo que está requiriendo, porque si no, entonces pasa que a veces hacemos el proceso, como dice uno, por llenar el requisito y finalmente al cabo de 1 o 2 meses hay rotación y otra vez hay que iniciar el proceso. Es más o menos a lo que apunto cuando sucede estas cosas, ¿no? Son temas de preparación del entrevistador, pero también de validar un poco y ser responsables desde el momento de la primera etapa, que es la etapa de selección y contratación. Claro, totalmente de acuerdo. Creo que es algo también muy importante ser conscientes de la palabra de la adaptabilidad y de la adaptación al cambio, porque claro, si uno quisiera una entrevista de tal manera como uno la piensa, pues sería un proceso un poco más tranquilo, un proceso mucho más lineal. Pero recuerden que es que nos enfrentamos no solamente a lo que yo pienso y a lo que yo creo, sino que también nos enfrentamos a organizaciones y que de alguna manera u otra es decidir me adapto o no me adapto a ese tipo de espacios. Y creo que el comentario que hacía Marjorie al inicio de cómo ha cambiado y cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado absolutamente todo lo que considerábamos antes o lo que teníamos estructurado antes. Hoy en día muchas cosas pueden estar replanteándose de manera totalmente distinta. De hecho, algo tan común como lo puede ser la manera de pensar, de irse presentado, desde la formalidad o hasta lo informal o hasta lo casual, como se dice popularmente. Entonces creo que es eso, debemos de estar como muy pendientes de las actualizaciones, pero también debemos de estar muy dispuestos a jugar esta habilidad llamada adaptabilidad al cambio y ver cómo me puedo adaptar fácilmente a diferentes entornos. Porque es eso, o me muevo con lo que está pasando o simplemente me puedo quedar ahí en un punto en donde no avance o donde se me dificulte mucho más avanzar frente a otros momentos. Ahora estamos hablando un poco de la pregunta frente a quién se animaba a tener un proceso o una entrevista en este momento. No sé si ya tenemos por aquí algún candidato o alguna candidata para hacerle un par de preguntas. Dale, Sebastián, yo me animo. ¿Cintia? Sí, Sí. Cintia. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, gracias. Buenas noches ya a todos. Buenas Ya noches. noche. Sí, total. Cintia, contanos, ¿cómo te ha ido con los procesos de entrevistas? Pues Sebastián, uno siempre cree que le va bien. Uno siempre cree que le va bien hasta que no lo llaman y uno dice, no me fue tan bien como creí. Pero no, digamos que en los procesos, o sea, yo la verdad hace poco inicié otra vez a participar de procesos de selección. Pues yo actualmente laboro y ya llevo muchos años en la empresa donde estoy, pero pues hace como ya 6 meses más o menos, digamos que me dio como la inquietud pues de empezar a asumir o buscar para asumir nuevos retos, pues de mirar como otros horizontes. Entonces, no es que esté mal en donde estoy bien, estoy estable, pues de verdad llevo muchos años, ya llevo 10 años trabajando en la empresa, pero pues sí quiero asumir nuevos retos y tener un cambio laboral. Entonces, desde esa época, hace 6 meses, pues he empezado en todo el proceso, ¿no? A organizar mi hoja de vida, a estudiar todo el tema de las entrevistas, he participado pues ya en varios procesos de selección, entonces, pues estoy haciendo la tarea. Es Qué como chévere. en el proceso en el que estoy. Sí, total. No, y hay que hacerle. Realmente creo que al final del día aprendemos mucho más con la experiencia y con lo que vamos haciendo y con lo que decidimos hacer también. Así que listo, Cintia. Entonces, bueno, vamos a hacerte un par de preguntas sin ningún problema. Si en algún momento te sentís, llamémoslo como, bueno, no sé qué responder, no me lo puedes hacer saber sin ningún problema, ¿vale? Vale. Bueno, entonces vamos a empezar desde lo más sencillo y desde lo más general hasta lo más específico. Entonces, bueno, Cintia, contanos, ¿quién es Cintia?
Bueno, Cintia, soy comunicadora social de profesión, especialista en mercadeo, con más de 10 años de experiencia liderando áreas de comunicación y marketing. Eh, Además de eso, pues experiencia en todo el manejo de relaciones corporativas, programas de inducción y capacitación, gestión digital, en todo el tema de redes, página web, aplicaciones, logística de eventos y gestión de marca. Súper. Y si yo te pregunto, Cintia, ¿quién es Cintia como persona, más allá de Cintia la profesional? ¿Cuál sería tu respuesta? Soy casada, felizmente casada. Tengo 3 hijas. Eh, la mayor ya es abogada, está haciendo su doble titulación de carrera. Y mis 2 chiquitas, que son Violeta y Emma, que están todavía en etapa de colegio. Violeta tiene 10 años, Emma tiene 7 años. Súper bien. ¿Y cuál dirías que ha sido la labor más difícil al momento de enfrentarte en el mundo laboral? La labor más difícil, pues bueno, no, pues a lo largo de la trayectoria han habido muchos retos, la verdad. Eh, Pueden ser, pues, o sea, retos desde, te hablo pues específicamente del campo en el que me desempeño, que es todo el tema, me desempeño en el ámbito educativo. Yo trabajo en una red de colegios y preescolares privados más grande de Colombia. Y pues ahí he asumido varios retos como el tema de posicionamiento, el tema de gestión de cambio, el tema de pues ingreso de estudiantes, lo que es todo el tema de población, aumento de población, deserción, todo el tema de atracción, de absorción de los preescolares a los colegios. Ok, perfecto. Cintia, ¿y cuáles habilidades son las que comúnmente haces uso en tu trabajo? Mm, habilidades. Bueno, mis habilidades, pues, ay no, ahí me enredé. No sé qué contestar. Listo, No bueno, sé qué tranquila. contestarte con habilidades. Listo. Entonces vamos a hacer una pregunta. Pregunta de habilidades. Cintia la tenemos aquí un momentico en stand-by, pero mientras tanto, Dale. hagamos la pregunta a nivel general. Cuando nos preguntan por las habilidades, ¿qué podría uno responder entonces? ¿Alguien de pronto tiene por aquí una ligera idea frente a las habilidades? ¿Qué tipo de habilidades puedo yo mencionar? ¿Cuáles son las más interesantes y demás? Una preguntita. Yo soy la Dale. niña de las preguntas. Cuando me preguntan quién soy, por ejemplo, yo diría, soy una persona extrovertida, o sea, tengo que hablar es de mí o hablo de la profesión. Es una muy buena pregunta, Marjorie. Y para la respuesta más exacta, es que yo te diría interesantísimo que podamos hablar de las dos en un solo discurso. Es decir, por ejemplo, entonces, mira, yo soy Juan Sebastián Zúñiga, soy hijo, soy pareja, soy amigo. Soy psicólogo hace 5 años más o menos. En la actualidad me encuentro trabajando en la Universidad Autónoma de Occidente, ahí llevo trabajando 4 años aproximadamente y en donde he desarrollado un montón de habilidades que me han permitido conectar más con mi familia a través de la sensibilidad, que me han permitido conectar más con la población adolescente y creo que también me han permitido desarrollar una mirada mucho más sensible de la vida, lo que me ha permitido ser mucho más cercano a mi pareja, lo que me ha permitido ser mucho más cercano a mi familia, a mis padres y a mis amigos. Eso sería una manera, por ejemplo, donde uno podría hablar de los dos campos, ¿no? Del Sebastián psicólogo, pero también del Sebastián del común y corriente que uno se encuentra en la calle todos los días. Y cuando uno habla de las habilidades, por ejemplo, yo estoy aspirando, o sea, yo me estoy preparando para un cargo gerencial. Si me dice, por ejemplo, bueno, ¿y tus habilidades? Entonces yo ahí puedo pues, mencionar, me encanta o tengo la habilidad de manejar personal, de manejar equipos, de liderarlos, Listo, algo así. ya es una muy buena pregunta también. No sé si de pronto Pedro también tiene por acá la mano levantada. Tal vez vas a preguntar algo, Pedro, para ya dar respuesta a estas dos preguntas. No, pues era como, pues que preguntaba sobre las habilidades y entonces pues pensaba que era como lo que, pues el significado de habilidad yo lo veía era como lo que uno sabe hacer, que hace bien y que le puedan pagar por eso. Ok, sí, es muy cierto también lo que nos estás diciendo. Bueno, yo les respondo de la siguiente manera a los 3 comentarios que tenemos hace unos minuticos.
Cuando uno piensa en las habilidades, pues uno puede pensar en las habilidades blandas, ¿cierto? También puede pensar en las habilidades de la persona o de la profesión. Pero, como lo decía ahorita Marjorie, yo creo que tenemos que contextualizarnos, que estamos hablando en un contexto organizacional a nivel de las organizaciones. En ese mismo orden de ideas, yo tendría que ser consciente y tendría que tener claridad de cuáles son mis habilidades en el orden organizacional. Es decir, qué habilidades le sirve a una empresa que un empleado tenga o que un empleado posea. Tenemos, por ejemplo, adaptabilidad al cambio. ¿Por qué? Pues porque es esencial que un empleado o que una persona que hace parte de una empresa hoy en día tenga la facilidad de adaptarse fácilmente a los cambios. Habilidades como, por ejemplo, la comunicación asertiva, esencial en una empresa. Habilidades como, por ejemplo, la gestión del tiempo. Habilidades como, por ejemplo, la gestión de los recursos. Habilidades como, por ejemplo, el trabajo en equipo o el trabajo en grupo. Y creo que el liderazgo también es una excelente habilidad a nivel organizacional. Uno podría decir, mira, yo soy bueno para Excel, soy bueno para Salesforce, soy bueno para muchos otros tipos de dinámicas, pero creo que esas habilidades están mucho más encaminadas desde la parte de las herramientas, y es qué sé hacer yo como psicólogo, o sea, qué me hace a mí un psicólogo hábil, por ejemplo. Eso ya sería algo mucho más propio de la carrera, pero creo que cuando hablamos de habilidades organizacionales o gerenciales, es mucho más desde lo genérico. Entonces, claro, mira, una habilidad mía, por ejemplo, es la gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque soy buenísimo gestionando, como el nombre lo dice, gestionando el tiempo y organizando lo que tengo que hacer en el día a día, y así no me coge la tarde nunca con los trabajos o con las entregas. Una habilidad mía que podría ser, por ejemplo, comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque durante los años que llevo trabajando y los años de experiencia universitario y a nivel profesional, pues me he dado cuenta de lo importante que es saber comunicarse y comunicar lo que uno quiere comunicar a las otras personas. Y sobre todo, cómo yo me comunico con mis semejantes, con mis iguales y con mis superiores, básicamente. Entonces, cuando hablamos del apartado de las habilidades, Cintia y Marjorie y Pedro, es importante que nos pensemos también las habilidades del orden gerencial o las habilidades del orden organizacional. Evidentemente, siendo conscientes de que cada empresa evidentemente tiene y requiere una serie de habilidades totalmente diferentes. No será la misma habilidad de un comunicador, de un ingeniero, de un diseñador o un psicólogo. Creo que cada área representa y necesita una serie de habilidades totalmente diferentes a las otras. Entonces, por eso siempre es bueno contextualizarlo y sobre todo ser conscientes a dónde nos estamos presentando y qué tanto expresa la vacante a la cual me estoy presentando el día de hoy. Entonces, Cintia, con ese mismo orden de ideas, te pregunto nuevamente, ¿cuáles serían tus habilidades? ¿Vis a todo lo que dijiste? No, pues mis habilidades son la comunicación asertiva, el liderazgo, el manejo de equipos, el trabajo en equipo, la atención al cliente interno y externo, el trabajo colaborativo precisamente con este cliente interno para lograr objetivos. Perfecto, Sí, entonces, es eso es una muy buena respuesta, pero entonces ahorita vamos a profundizar mucho más en esa respuesta y quiero que me cuentes un poco de qué manera yo podría o de qué manera tú me podrías demostrar a mí que eres hábil en la comunicación asertiva. No sé. Esa es la otra contrapregunta también para Cintia y para los demás participantes. Claro, yo en la hoja de vida puedo tener 5 o 6 habilidades, ¿cierto? Yo las busqué en Google y dije, listo, esas son las que más descrestan. Entonces tengo gestión de los recursos, gestión del tiempo, comunicación asertiva, liderazgo, adaptabilidad, educación continua, atención al cliente, detalle al cliente, resolución de problemas. Todo eso yo lo puedo saber, ¿cierto? Pero Sí. la vaina es que todo lo que está en la hoja de vida y usted ha escrito en su hoja de vida, todo eso tiene que ser demostrable. Ah, ya sé cómo. Me contratas y yo te demuestro. deme un mes de trabajo y le demuestro, Un mes de básicamente. trabajo y le demuestro. Pero creo que es importante porque, claro, por ejemplo, este tipo de habilidades son muy subjetivas. Entonces, no existe un documento en físico, un diplomado que a mí me diga es hábil para la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque eso es algo que yo he desarrollado y es algo que yo, como profesional y como persona, me he encargado de desarrollar y de volver una habilidad. Entonces, cuando se le pregunten por las habilidades, ya sabe qué responder. Pero tiene que estar muy atento o muy atenta por si le preguntan, listo,
Y entonces, ¿de qué manera usted me puede mostrar a mí que usted es hábil para trabajar en equipo? Cuénteme una experiencia en donde usted haya desarrollado esta habilidad y haya sido un éxito total. Hay uno que responde, por ejemplo. O si a mí me dicen, listo, usted es hábil gestionando el tiempo, cuénteme usted cómo organiza su tiempo a nivel de empresa, a nivel de familia, a nivel de pareja y a nivel de hijos, por ejemplo. Listo, que usted me dice que usted es muy bueno trabajando en equipo, cuénteme qué es lo más complicado de trabajar en equipo entonces. Y cómo usted ha resuelto un trabajo o una dificultad en donde no ha logrado comunicarse asertivamente con los mismos colaboradores dentro del equipo. Entonces miren que cada vez este tipo de entrevistas clínicas lo que hace es llevarnos a un extremo o llevarnos a una reflexión mucho más profunda y no es solamente poner los enunciados o los nombres en la hoja de vida y expresarlos verbalmente. Entonces, gracias Cintia por la participación y como les decía también Un ahorita a gusto, Sebastián. ustedes, chicos y chicas que están por acá presentes, importante que también tengamos presente este tipo de situaciones y es todo lo que yo pongo en mi hoja de vida debo de ser capaz de demostrarlo en una entrevista, ya sea clínica, ya sea estructurada, ya sea semiestructurada, ya sea en un roleplay y demás tipo de situaciones. Entonces, chévere que también nos vayamos pensando. Recuerden que creo que la palabra del día de hoy ha sido la palabra conciencia y es de todas las habilidades que yo tengo en mi hoja de vida, cuáles realmente yo sí considero una habilidad para mí y por qué las considero una habilidad además. Entonces, no sé si de pronto tenemos por acá otro participante para continuar como con el proceso de entrevista y ya doy paso a las preguntas que tenemos en el chat. ¿Alguien más? Juan, por ahí hay un Juan Esteban que está comentando que sería chévere, Juan Esteban, que te animaras a participar, porque también queremos ver el caso de alguien que recién se gradúa y no tiene experiencia, cómo Claro. aborda una entrevista. Sería muy chévere, Juan Esteban. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Sí, mira, Sebastián, quería hacerles una pregunta. Lo que pasa es que yo me gradué hace como 2 años. Hace poco terminé una especialización, pero he tenido siempre como un factor común en las entrevistas que muchos entrevistadores me dicen que estoy en busca de experiencia y pues me estoy postulando como auxiliar o asistente. Y siempre pues me contestan, pues me dicen que soy sobrecalificado para el cargo. ¿Cómo contestar acerca de eso, esta respuesta que siempre me dan? Juan, mira que es una pregunta tan interesante porque creo que es una realidad que hoy en día en Colombia abunda. Creo que ante la falta de oportunidades laborales, lo que mucha gente o lo que muchos profesionales han optado es en seguir capacitándose, o en seguir estudiando, o en seguir formándose o creándose a nivel profesional. Entonces, frente a una pregunta de estas que creo que no sé, tal vez a nivel emocional puede generar un poco de molestia o un poco de frustración frente a este comentario, creo que la mejor manera de uno responder y salir bien librado y ser asertivo frente a esto, es decir, listo, el enunciado que me estás diciendo o lo que me estás diciendo yo creo que sería interesante pensarlo o reflexionarlo porque claro, puedo estar sobrecalificado, pero también quiero brindar parte de lo que yo conozco, parte de lo que he aprendido teóricamente a nivel de la especialización desde la práctica. Entonces, y creo que eso también es importantísimo para la gente que no tiene experiencia, es decir, que apenas está egresando de la universidad o que ha egresado recientemente y no ha logrado ubicarse en un puesto de trabajo de su propia experticia, y es pensarse en la experiencia académica, número uno, pero también pensarse es, mira, estoy buscando el espacio para poder desarrollar y para poder también empezar a hacer un plan dentro de la empresa, dentro de la organización, y lo que me hace falta es eso, es básicamente es un chance para poder demostrar lo que yo sé teóricamente y aplicarlo a la práctica. Y creo que eso es una muy buena manera porque al final del día es interesante pensar que todos hemos empezado desde cero, es decir, todo el mundo arrancó buscando, todo el mundo arrancó mandando hojas de vida, todo el mundo arrancó estudiando y así muchos nos hemos formado poco a poco, pero eso ha sido posible gracias a qué? A la formación, a la experiencia y al ir intentándolo e intentándolo e intentándolo. Entonces yo creo que cuando uno se plantea desde la situación de busco un espacio para poder formarme, busco un espacio para poder desarrollar o busco un espacio para hacer un plan dentro de la empresa, un plan carrera dentro de la empresa,
pues será también más interesante para las organizaciones, porque aparte creo que no es una respuesta que la gente se espera. Ok, listo. Y por aquí tenemos otra pregunta que es la de Pedro García y nos dice, Juan, ¿las habilidades corporativas son las mismas de habilidades blandas? No, las habilidades blandas son las que están relacionadas mucho más con la inteligencia emocional, el liderazgo y el pensamiento, y el pensamiento crítico de las personas. Las habilidades corporativas son las que están alineadas con los valores o con la misión o por sí la parte corporativa de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, claro, inteligencia emocional es importantísima, sí, pero tal vez es una habilidad o tal vez una habilidad, no, perdón, es una habilidad blanda porque también viene mucho de lo que yo soy como persona, pero también de lo que yo soy como profesional. Es decir, yo soy hábil emocionalmente como ser humano, claro, y soy hábil como profesional, evidentemente. Entonces, miren que a veces también es interesante no separar el profesional de la persona que se está formando personalmente, porque si yo soy bueno para una cosa en el trabajo, pues se supone que en mi vida normal o en mi vida cotidiana o en mi vida en familia o en pareja, también debería de serlo. O sea, no es una habilidad que solamente yo desarrolle en el trabajo. Porque entonces al final del día, si yo soy una cosa en el trabajo y otra cosa en la casa, frente a la comunicación, por ejemplo, pues sería interesantísimo que yo me cuestione por qué una habilidad blanda es sí en la empresa y por qué otra no es en la parte personal. Y esa pregunta de Pedro también me lleva a hacer la reflexión de la entrevista clínica. Es por ello que la gente indaga tanto en la vida personal de la persona, porque saben que indagando en la vida personal de la persona logran tener más información que simplemente lo que dice el perfil o simplemente lo que dicen de los logros en sus anteriores trabajos o en sus anteriores espacios. Entonces, eso también nos lleva a la pregunta que hacían inicialmente, y era ¿por qué preguntan tanto de la vida personal? Es exactamente para lograr indagar, y de hecho yo muchas veces me lo he planteado, creo que es para intentar corchar a la persona y demostrar realmente cómo está bajo un efecto de angustia o un efecto de nervios, bajo un efecto de sentirse incómodo con la conversación, cómo se resuelve eso, porque gran parte de saber resolver eso es una habilidad. De hecho, una entrevista clínica lo evalúa usted, le evalúa usted la comunicación asertiva, la expresión verbal, la expresión no verbal, la gesticulación, de qué manera usted sostiene la mirada, de qué manera usted habla, de qué manera usted coordina el pensamiento, de qué manera usted desarrolla las ideas. Y creo que es una entrevista mucho más abierta y mucho más necesaria, y es por ello que cada vez más las empresas le están apostando a este tipo de entrevistas y este tipo de psicólogos clínicos dentro de las mismas organizaciones. Tenemos de pronto otra preguntita por acá, o de pronto otro participante en el micrófono. O de pronto alguien que quiera hacernos un comentario, una reflexión frente a las entrevistas en las cuales han participado en otros momentos. Tengo una pregunta. Yo no sé si, Juan Sebastián, te ha pasado, o a la gente que está aquí le ha pasado que creo que el señor Ricardo había mencionado que muchas empresas no leen bien las hojas de vida, ¿cierto? Entonces, no sé si les ha pasado de que los llaman por teléfono y les hacen preguntas como si fuera una mini entrevista de trabajo, o sea, como que el de recursos humanos pregunta lo que dice ya la hoja de vida. Entonces, realmente recalco de que lo que dijo el señor Ricardo tiene toda la razón. Ellos no leen, no leen y simplemente hacen ese proceso, digamos, en esa empresa, porque a mí me pasó. Llama a esa, bueno, ¿y cuánto tiempo de experiencia tiene? ¿Qué hiciste en la primera empresa? ¿Qué hiciste en la segunda? ¿Qué hiciste en la tercera? Así brevemente, porque la llamada no dura más de 10 minutos. Exactamente. Uno contesta, pero cuando terminé yo dije, bueno, pero porque, o sea, yo dije lo que prácticamente, como es tan resumido, pues prácticamente lo que decía la hoja de vida. Yo tan raro, ¿por qué me están preguntando eso? Es porque no leen. Entonces, quería como recalcarlo porque me acordé de esa experiencia que tuve, de que la muchacha me llamó, que era una empresa prestadora de servicios, o sea, no era ni siquiera la empresa, como que la empresa había contratado a esas personas para que las personas seleccionen al perfil que estaban buscando, ¿me entiendes? Okay. Entonces, cuando yo le pregunté por el nombre de la empresa, pues para poder supuestamente leer y saber, no, ella me dijo, ay, espérate un momentico, ya te lo averiguo. Ahí me di cuenta que ella no pertenecía a la empresa.
Entonces, como que también hay como ese tipo de situaciones que uno tiene pues que saber cómo afrontarlas, porque uno también queda como, qué extraño, qué raro. Pero pues a mí me ha pasado, yo no sé si a las demás personas también les habrán pasado que los llaman por celular a preguntarle lo que dice exactamente la hoja de vida. Y también creo que es importante recalcar que para los reclutas, de hecho yo tengo muchos compañeros que ahorita están trabajando en la parte de reclutamiento y en algún momento uno de ellos me mencionó que le daban tiempos para las hojas de vida. Entonces imagínense cuántas hojas de vida digitalmente llegan para un solo cargo y ahora también pensémonos cuántos cargos se están ofreciendo en una misma empresa o en un mismo sector o en una misma población o en un mismo tema a nivel general. Entonces, lo ideal que fuese, pues que la gente se tomara el tiempo de leer la hoja de vida, paso por paso, experiencia, perfiles, referencias, en caso de que tenga referencias. Pero la realidad es que nos encontramos que han sido procesos eh, como muy agilizados, en donde se lee lo esencial, en donde se lee lo que se necesita leer o lo que ellos quieren leer, y ya después lo pasan a un segundo plano o a un segundo filtro. Entonces, eso hay que estar preparado para todo y es por eso que creo que en el mayor espacio de hoy la palabra ha sido adaptación y conciencia, porque es eso, tenemos que llegar preparados para cualquier cosa que me pregunten a mí en la entrevista. Así yo ya lo haya expuesto, lo haya expresado en la hoja de vida claramente, pues también es como yo recibo eso, ¿no? Entonces me preguntan otra vez lo mismo, entonces yo cómo gestiono esa emoción que me molesta o que me incomoda o que me frustra o que me aburre, de qué manera yo gestiono eso para que la otra persona no lo note o no me pueda descartar por una gestión emocional como no muy bien hecha en ese momento. Entonces, miren, hasta el momento tenemos lo siguiente: conocer muy bien la empresa, número uno; ser flexibles con lo que vamos a presentar o lo que vamos a presenciar dentro de la entrevista, número dos; número tres, revisar o leer muy bien y releer la descripción del empleo. A veces las mismas descripciones o las mismas vacantes botan datos interesantísimos que pasamos por alto, como por no tener un nivel de conciencia y un nivel de lectura bastante amplio en ese momento. Número cuatro, ser también flexibles con la parte estética, ¿no? O sea, creo que hay que saber jugar también muy bien con eso. Y las redes sociales, que también fue el comentario que ahorita hacía Marjorie, creo que el número 5 sería las redes sociales, y es qué tanto de mi vida yo estoy exponiendo en redes sociales. Qué tanto de mi vida yo expongo, mi vida familiar, mi vida sentimental, mis ideologías religiosas, políticas y demás, qué tanto eso se expone en la red social que yo uso o que yo más frecuento. Porque recuerden que es que las redes sociales es un mundo abierto y ya la gente lo encuentra a usted en cualquier lado. Así su perfil sea oculto, con el número de celular, con el correo, mejor dicho, se lo pueden encontrar. Y no sé si a ustedes les ha pasado muchas veces que ustedes están en redes sociales, en TikTok, Instagram, Twitter y demás, y la misma aplicación le recomienda gente que usted tiene agregada en su celular. Entonces, si eso le pasa a uno, imagínense que eso le puede pasar a un reclutador y le salió su perfil de la nada, su perfil es público, se metieron a indagar en su perfil y tal vez por lo que usted pone en su perfil lo puedan descartar sin ningún problema. Entonces es mejor también, como se dice popularmente, curarse en salud y no arriesgarse por ese tipo de cosas. Otro punto importante también es practicar lo que vas a decir. A mí me parece que un ejercicio interesantísimo es poder grabarse a uno, ya sea en audio o en video o en ambas, y hablar. ¿Qué respondería yo frente a esto? Entonces, no, mira, yo soy, ¿quién soy yo? Tan, tan, tan. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es mi habilidad a nivel gerencial? Listo. ¿Y cómo yo demuestro esa habilidad? Cuando usted se logra evaluar a través de la grabación, le cuento que gana un montón de puntos, porque ahí usted también podrá entrar a evaluar su manera de expresión física. Y es que usted se sienta bien, se sienta como si estuviese un poquito acostado, se sienta con los brazos cruzados, se sienta cogiéndose el cabello, se toca la cara, se muerde los labios, se muerde las uñas, está mirando para el techo, está mirando para el suelo cuando habla, no tiene contacto visual con la persona, con la cámara. Eso lo puede hacer sin ningún problema, y de hecho creo que también uno lo puede hacer hasta en un espejo, y es gesticulemos también con las manos, es decir, chévere que también podamos hacer uso de esta expresión física que también dice un montón de cosas, casi que al mismo nivel que la expresión verbal. Entonces, estos tips son muy importantes para lo que vamos a empezar a vivenciar en algún momento en las entrevistas, y para los quienes ya han tenido experiencias con otras entrevistas, nunca está de más decirles como que
Recuerden que la situación se ha actualizado, las empresas se han actualizado y lo que pensábamos que era, tal vez hoy en día ya no es, y tal vez hoy en día también ya ha tenido un cambio bastante significativo en las organizaciones. Así que ya con esto cerraríamos el espacio del día de hoy. No sé si tenemos por aquí alguna pregunta todavía en el aire o algún comentario en el aire de alguno de los participantes. Yo tengo la última pregunta. Si uno quiere buscar un trabajo, digamos, en la ciudad de Bogotá, y mi hoja de vida, o sea, la pregunta mía es, ¿realmente tengo que cambiar la hoja de vida diciendo que vivo en Bogotá? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi tía que vive en Bogotá. Yo voy a ir a Bogotá el otro año porque voy a estudiar en Bogotá la especialización en la Universidad Militar y la idea mía es llegar con trabajo. Eso es lo que yo quiero. Entonces, yo me estoy poniendo en la tarea de buscar en Bogotá sobre lo que yo estudié, a ver si hay ofertas laborales. Realmente en Bogotá como más grande hay mucho más ofertas, pero no he querido mandarlas con el miedo de que pues mi hoja de vida dice que yo vivo en la ciudad de Cali. Yo soy de Cali, Colombia. Y pienso que de pronto eso generaría pues rechazo allá en Bogotá porque va a decir, no creo que esta peladita se venga para acá a trabajar a Bogotá. Esa es como la pregunta que yo tengo respecto a eso porque ahorita mi enfoque es irme para Bogotá a estudiar y a trabajar. Entonces no sé si modificar la hoja de vida colocando Bogotá y la localidad en donde vive mi tía, que sería donde yo llegaría a vivir durante ese año de especialización, o la mando así. Y si me llaman y digo que estaría dispuesta a viajar, es lo que no sé. Ok, pues mira, es una pregunta que me gusta que la hayas hecho en este punto del espacio, porque creo que ese tipo de información tan privada uno no la debe poner en la hoja de vida. Es decir, hay mucha gente, de hecho, hay mucha gente que pone en la hoja de vida dirección, tal, 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 unidad, tal, apartamento, número 500 tanto. Entonces, ese tipo de información junto con la cédula es información sensible. Así que si usted tiene la información ahorita en su hoja de vida, le sugiero que no la ponga, que la pueda borrar, porque en serio es información muy sensible y muy personal. Y frente a lo otro, pues en ese mismo orden de idea, yo te sugiero envía la hoja de vida, pero no hay necesidad de que pongas como Cali, Colombia, o una dirección aquí en Cali. De hecho, no es un dato que sea relevante para las empresas. Ah, bueno, dale, muchas gracias. Y la última pregunta tenemos, Lady. Buenas noches. Cuando me preguntan de la aspiración salarial, ¿está bien dar una cifra? Lady, qué pregunta tan interesante también. Sí, yo creo que está bien dar una cifra, pero también creo que está bien jugar es con la contrapregunta de estoy dispuesta a negociar, a pensarme también cuánto es lo que ustedes están pagando para este puesto o cuánto es lo que generalmente se mueve en este tipo de lineamientos o de trabajos dentro de la empresa, pero de que se puede dar, sí se puede dar sin ningún problema, evidentemente, teniendo un principio de realidad, ¿no? Y es, mira, por ejemplo, 2.500.000, pero estoy dispuesto también a ser flexible con el pago. Entonces así no queda uno como corchado, pero pues tampoco queda como con un precio muy distinto, muy incómodo para la empresa o para el reclutador. Pero entonces creo que es saber jugar con las preguntas y saber también ser asertivo al momento de responder. Así uno no sea flexible, así uno después diga, no, mira, es que yo por menos de 2 millones no me voy a trabajar, por ejemplo. Pero creo que ser asertivo al momento de responder le ayuda a uno muy bien a moverse y a jugar con ese tipo de dinámicas y de comentarios y de respuestas, evidentemente. Sebastián, pero hay empresas que preguntan cuánto fue el último sueldo que tuviste. No, pues ahí, evidentemente, Daniela, Entonces ahí uno que contesta, ¿contesta o no le contesta? sí, claro, hay que contestar porque, es decir, no hay otra manera de responder esa Mm, pregunta. Claro, no, pues, ¿qué digo yo? No, no me acuerdo, no sé, no recuerdo muy bien. Entonces, mira, la última vez que recibí el salario fue más o menos este precio. O podemos decir, oscilaba entre los dos y los 2.500 más o menos. Si no queremos dar una cifra exacta, pues podemos jugar en oscilación. Entonces, ¿cuánto recibías en la anterior empresa? No, mira, yo me ganaba más o menos de 2.5 a 3 millones de pesos. Así no doy un precio exacto y así no me quedo ahí como 2.500, pero resulta que ya pagan 3 o 4 o 3.5. Entonces, como que también podemos jugar con ese tipo de situaciones. Pero nuevamente es saber la habilidad de la expresión verbal y la habilidad de saber jugar también con la asertividad de la comunicación y de la conversación. Listo, entonces, muchas gracias a todos por la participación, por la asistencia. Un gusto haberlos conocido.
Un gusto haberlos escuchado y ojalá todo aquello que hablamos el día de hoy lo podamos aplicar en algún momento, en alguna entrevista y ya ir preparados. Y recuerden que es sobre todo la importancia de la adaptabilidad, la flexibilidad y sobre todo la conciencia de lo que yo sé que soy y quién yo sé que soy al final del día. Así que muchas gracias. Juan, antes de que se vaya, tú puedes de pronto mandar alguna aplicación que utilices para hacer la hoja de vida. O sea, yo no sé si de pronto Canvas o hay otra aplicación que tú puedas recomendar, porfa. Mira, a mí, Marjorie, en lo personal me parece Canva maravilloso para hacer hojas de vida. ¿Cuál es el problema con Canva? Pues que no todo el mundo tiene la habilidad a propósito de la creatividad y de saber jugar con los colores, con las formas, con la estética y demás. Pero a mí me parece que Canva es una excelente herramienta para hacer hojas de vida. Les quiero Gracias. decir algo con respecto a esa pregunta y que pena interrumpir. Recuerden que tenemos un formato de hoja de vida disponible a través de nuestra página web. Ya les voy a mandar un correíto a todos y les pongo ese enlace allí. Es un formato base que está muy, muy chévere, que tiene explicaciones. Ahí llegó otra preguntita, que tiene explicaciones de cada apartado y que ustedes a un clic les baja ese formato a su computador para que lo modifiquen todo lo que necesiten. Recuerden también, a propósito de lo que estamos aquí anunciando, que desde el Departamento de Desarrollo Humano, en ese correo que les envío, también pueden separar citas para asesorías en hojas de vida, como mucho más personalizadas. Entonces, en ese correo pueden solicitar una cita de asesoría de hoja de vida y se atenderán sin ningún problema. O preguntas también relacionadas a la entrevista. Entonces, ahí les dejo el correo, es solamente enviar un correíto, eso les responde automáticamente con un formato y ya los monitores se encargarán de asignarles su cita con el psicólogo o la psicóloga acá del departamento. Así que, la foto, buenísima esa pregunta para despedirnos. Es totalmente subjetivo. Yo Sebastián Zúñiga, digo que sí hay que poner foto. ¿Por qué? Miren, yo estoy de acuerdo con todas esas dinámicas nuevas de a mí no me contratan porque soy lindo, porque me veo así, por eso, por lo otro. Evidentemente, eso yo creo que todos lo sabemos a nivel racional. Pero recuerden que es más allá de lo que yo creo, también es muchas veces más allá de cómo yo me adapto frente a lo que la empresa quiere. Entonces, hay que pensarse organizacionalmente y hay que pensarse corporativamente. Entonces, que usted ponga la foto en la hoja de vida, decídalo. ¿Qué le aconsejo yo? Póngala. O sea, no hay ningún problema con ello. Así que me despido, que estén muy bien. Un abrazo para todos y para todas y que estén muy bien y tengan un buen resto de semana. Hasta luego. Chao, Clau. Que estén Hasta muy bien. Juan, luego. muchas gracias. Vale, Súper. chao. Gracias Luego, a muchas todos gracias. también. Un abrazo.